Buenas tardes. Esta es la unidad 2 de Cálculo Financiero y Matemática Financiera, en donde vamos a hablar de rentas ciertas. En especial vamos a empezar a ver el valor final de una renta vencida. ¿Qué es una renta? Desde el punto de vista financiero, una renta es una serie de prestaciones. Estas prestaciones pueden ser pagos o cobros que se suceden en intervalos regulares de tiempo. Esto quiere decir todos los meses, todos los bimestres, todos los años. Esa es la definición de renta. Ejemplos de rentas podrían ser el sueldo que se cobra todos los meses, o si pagamos el seguro del auto todos los meses, o al principio de cada mes cuando pagamos el alquiler de nuestra casa. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿para qué necesitamos evaluar una renta? Esto en realidad se va a ver más claramente al final de la unidad. No obstante, se podría decir que el conjunto de prestaciones tiene un interés financiero. Este conjunto de prestaciones, evaluarlo en un determinado momento, tiene un interés financiero, es importante como conjunto de prestaciones evaluarlo en un momento determinado. Vamos ahora a tratar de diagramar en un eje unidimensional este concepto de renta. De esa forma no va a ser tan abstracto el concepto, va a ser más fácil de entender. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Buscamos una recta como representación del tiempo y luego sobre ella vamos a dibujar los periodos. Vamos a numerar los periodos desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta n. Y luego vamos a dibujar también, o representar gráficamente, cada una de las prestaciones. Cada una de estas prestaciones se llama C, término de la renta o cuota. Además, vamos a distinguir tres momentos importantes en la evaluación de la renta. La fecha inicial, señalada como FI, la fecha final de la renta, señalada como FF, y la fecha de evaluación, señalada como FB. La fecha inicial es el inicio de la renta y en este caso coincidiría con el momento cero. La fecha final es el final de la renta, es decir, el final del último periodo de la renta coincidiría con el último momento del último periodo. Que sería el periodo n, y está simbolizado con FF. Ahora bien, el conjunto de las prestaciones C se van a evaluar en diferentes momentos. En esta parte de la unidad de rentas ciertas vamos a hacer coincidir la fecha de evaluación con la fecha final. Es importante destacar qué utilidad tiene evaluar las rentas en diferentes momentos. Cuando hacemos coincidir la fecha de evaluación con la fecha final de la renta, estamos en presencia del valor final de una renta. Pero la utilidad práctica de este modelo financiero es
porque sirve para formar capital. Cada vez que estemos hablando de que queremos formar un capital de un ahorro, por ejemplo, un porcentaje de nuestro sueldo en forma mensual, lo que estamos haciendo en realidad es valuando la renta al final. Por otra parte, cuando hagamos coincidir la fecha de evaluación con la fecha inicial de la renta, estaremos en presencia de la evaluación de una renta como valor actual. En este caso, el modelo de valor actual de una renta sirve para extinguir capitales. ¿Cuándo estamos en presencia de la necesidad de una extinción de capital? Por ejemplo, cuando tomamos un préstamo. Cuando tomamos un préstamo, lo que vamos a hacer es que la serie de cuotas, las N cuotas C que se paguen, van a extinguir el capital inicial, en este caso lo vamos a llamar B. Pero eso lo vamos a ver más adelante en valor actual de una renta y con mayor profundidad en sistemas de amortización. Bueno, veremos la determinación analítica, es decir, una fórmula deducida para determinar el valor final de una renta vencida. También volvemos a hacer el gráfico unidimensional con periodos desde 0 hasta n y dibujamos las cuotas al final de cada periodo. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es tomar cada una de las cuotas y capitalizarlas. Todas al momento, a la fecha de evaluación, que es la fecha final de la renta. Lo que vamos a hacer entonces es que la primera cuota nos va a quedar capitalizada por C por 1 más I a la n-1 periodos. La segunda cuota va a quedar capitalizada por n-2 periodos. Es decir, vemos que a la fecha final, la segunda cuota es C por 1 más I a la n-2. Así seguimos con la tercera cuota, C por 1 más I a la n-3, con la penúltima cuota, que va a ser C por 1 más I, y la última cuota, que directamente pasa tal cual está evaluada en el momento N como cuota C. Si sumamos todas las cuotas evaluadas en la fecha final, obtendremos la ecuación A igual C por 1 más I a la n-1 más C por 1 más I a la n-2, etcétera, así hasta llegar a la cuota C. Esta misma ecuación la podemos conmutar y en vez de poner el último término, el último término C, lo ponemos como primer término y así sucesivamente. Lo que notamos en esta última ecuación es que esto es la suma de una progresión geométrica. Es una progresión geométrica porque cada uno de los términos resulta de multiplicar el anterior por una razón, que en este caso es 1 más I. Por ejemplo, el término C por 1 más I a la n-1 resulta de multiplicar el anterior, que es C por 1 más I a la n-2, por la razón 1 más I. Continuando entonces, esta progresión geométrica o suma de la progresión geométrica que hemos traído de la página anterior, podemos expresarla en función de una fórmula que nos da a que es igual la suma de la progresión geométrica. La suma S de una progresión geométrica es igual a la multiplicación de A sub 1, que es el primer término de la progresión, por línea de fracción. La razón R, en este caso, elevado a la cantidad de términos de la progresión, menos 1, dividido la razón menos 1.
la ecuación del valor final de una renta vencida entonces, si reemplazamos en la fórmula de la suma de una progresión geométrica, A igual a C por 1 más I a la n menos 1 sobre I. Esta es la forma de sacar el valor final de una renta, evaluando en la fecha final de la renta, para una renta con n términos, cuyo importe es C, a una tasa de interés I. Para simplificar la notación de esta última expresión, se puede reemplazar la fracción 1 más I a la n menos 1 dividido I por una S cursiva con esta forma de ángulo, con la I arriba y la N abajo. Esta última expresión, que es el segundo miembro de la última ecuación, es el factor de capitalización de n cuotas a la tasa I. Siguiendo con la representación gráfica de la evolución del capital, estudiaremos qué pasa con la ecuación del valor final si lo hacemos igual o lo estudiamos como si fuera una función k. Como podemos apreciar, para estudiar una función recordemos que tenemos que ver cuál es el signo de la derivada primera para ver si es creciente, constante o decreciente, y también analizar qué pasa con la derivada segunda para ver si crece la forma de crecimiento, es decir, el ritmo de crecimiento. En estos casos, como vemos, si derivamos esta función en donde la variable independiente es k, nos quedaría a' igual c sobre i, que es la constante, por la derivada de la función, que sería la derivada de la fracción, que es 1 más i a la k por el logaritmo de la base, recordemos. Y esto es una función, es una derivada que es positiva, por lo tanto, esta función es creciente. Hacemos lo mismo con la derivada segunda, c sub i por logaritmo de 1 más i es una constante, que a su vez va a quedar multiplicado por el logaritmo de 1 más i por la función 1 más i a la k. Eso nos hace ver que la derivada segunda, c sobre i por 1 más i a la k, logaritmo al cuadrado por 1 más i, también es positiva, siendo i siempre mayor que 0. Por lo tanto, lo que podemos ver es que la función crece a ritmo creciente, como se va a mostrar en la siguiente figura. Pero, después de haber visto que la función responde a la exponencial, en realidad lo que ocurre es que al final de cada periodo se produce el depósito de la cuota. Por lo tanto, la verdadera expresión gráfica del valor final de una renta está dado por la curva que cuelga de la exponencial, que es esta especie de poligonal, en donde al final de cada periodo se deposita la cuota C. Ese capital produce intereses que más el depósito de nuevo en la cuota C al final de cada periodo nos va dando los distintos capitales a sub 2, a sub 3, a sub n-1, etc., hasta formar el capital. Por lo tanto, hay que analizar qué pasa en un subperiodo, es decir, qué pasa en un tiempo fraccionario entre dos periodos. Esto lo haremos en la siguiente diapositiva. Pero, después de haber visto que la función responde a la exponencial, en realidad lo que ocurre es que al final de cada periodo se produce el depósito de la cuota. Por lo tanto, podemos apreciar, acá se ha dibujado el periodo K más 1, entre los momentos K' y K' más 1. Ahora bien, si
el valor final en el momento K será A sub K, y el valor final en el momento A sub K más 1 o A sub K' más 1 no ofrecen demasiadas dificultades porque son momentos en donde coincide la exponencial con la poligonal. No obstante, si queremos saber cuál es el capital formado en el momento K, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que al capital formado en el periodo entero inmediato anterior, A sub K', habrá que capitalizarlo por esa fracción de periodo que va entre K' y K. Esa fracción la hemos denominado F, siendo el segmento Km el segmento que muestra la verdadera evolución del capital. El segmento Km' solamente muestra el valor que nos da la función utilizando un K que tiene una porción de tiempo fraccionario. El Ks sería K' más F. Por lo tanto, no da la verdadera evolución del saldo, no da el verdadero capital formado. El verdadero capital formado está dado por el segmento Km, que en la expresión analítica es A sub K igual a sub K' por 1 más I a la F. Expresión interesante y muy útil es la expresión recursiva, en este caso del valor final. Se llama recursiva porque está expresada en función de sí misma. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el A3 se puede expresar en función del A2, es decir, la evolución del capital puede expresarse en función, por ejemplo, para el valor del capital para A3 se puede expresar en función de A2, pero a eso habría que seguir el camino del gráfico, es decir, capitalizar por un periodo A2, es decir, multiplicar A2 por 1 más I, y a eso sumarle la cuota C. Como veremos en la expresión analítica en la diapositiva siguiente. Volvemos entonces a repetir la expresión recursiva. A sub K más 1 es igual a A sub K multiplicado por el factor de capitalización 1 más I, al que hay que sumarle la cuota C. Si desarrollamos cada uno de estos valores, tenemos que A sub K más 1 es igual a la expresión analítica de A sub K, que es C por 1 más I a la K menos 1 dividido I, primer factor de la expresión del primer miembro de esta ecuación, que a su vez queda multiplicado por el factor 1 más I, a la que hay que sumarle más C. Luego, si hacemos distributiva del factor 1 más I por el numerador de la fracción, nos va a quedar 1 más I por 1 más I a la K es 1 más I a la K más 1. Luego, cuando multiplicamos 1 más I por el menos 1, nos queda menos, paréntesis izquierdo, 1 más I, cerramos paréntesis derecho. Y además, en el segundo miembro de la ecuación, lo que hemos hecho es también sacar factor común C. De esa forma, en vez de más C nos hubiera quedado más 1, pero al hacer como un divisor I, por la suma de las dos fracciones, nos va a quedar el más I en el numerador. Es decir, si ese más I lo dividimos por I, en realidad vuelve a quedar 1, multiplicado por el factor común C, nos haría volver a la expresión anterior. En realidad, luego, siguiendo en el análisis, nos va a quedar C por 1 más I a la K más 1. Y luego, menos 1 menos I, ¿por qué? Porque sacamos
Sacamos el paréntesis y entonces cambiamos los signos de lo que contiene el paréntesis. Entonces, de ahí quedaría la tasa negativa menos i, que se puede simplificar con la tasa positiva más i. Por lo que queda demostrado que la expresión a sub k por 1 más i más c es igual al valor final en el periodo k más 1.